Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención de la paciente con enfermedad renal crónica y que desea embarazarse o que está embarazada. Hay muchas guías que nos hablan acerca de los pacientes con enfermedad renal crónica y que tienen consideraciones especiales para grupos etarios distintos. La guía Carigo no es la excepción, que nos habla de la atención de pacientes adultos mayores, pediátricos e incluso de mujeres gestantes, que es lo que nos atañe el día de hoy. Bien importante reconocer que se estima que la prevalencia de enfermedad renal crónica es de alrededor del 3% en mujeres en edad fértil. El embarazo en enfermedad renal crónica se considera de alto riesgo por sí mismo, porque es posible que los riñones enfermos no puedan adaptarse a los cambios fisiológicos normales del embarazo, lo que resulta en resultados adversos. Entonces, es bien sabido que el embarazo en la enfermedad renal crónica tiene una alta tasa de resultados maternos y fetales adversos, como aborto espontáneo, parto prematuro, preeclampsia y muerte fetal. Y no lo digo yo, se ha evidenciado en artículos como por ejemplo este que nos habla de los desenlaces fetales y maternos en enfermedad renal crónica y embarazo. Aquí básicamente estudiaron a 778 mujeres con enfermedad renal crónica y a 778 que no lo tenían. Parearon a estos, o más bien, los grupos eran heterogéneos en esta investigación. Tenían 684 pacientes caucásicos en ambos grupos y 52 pacientes hispanos en ambos grupos. Con antecedente de diabetes, 99 pacientes en cada grupo y con antecedente de hipertensión crónica, 197 en cada grupo. ¿Qué vimos en los desenlaces primarios? No, en todos los desenlaces. Primero que nada, parto pretérmino, hubo mayor incidencia en los pacientes con enfermedad renal crónica, con un 19.4% de su población con parto pretérmino en comparación con solo un 13.6% de parto pretérmino del brazo que no tiene enfermedad renal crónica. Asimismo, estancia hospitalaria de más de 3 días después del parto fue de 15% en la población con enfermedad renal crónica y solo 12.2% en la población que no tenía enfermedad renal crónica. 9.3% terminó con preeclampsia o eclampsia del lado con enfermedad renal crónica, en comparación con solo el 8.5% de las que no tenían enfermedad renal crónica. Asimismo, 13.1% de pacientes de niños nacidos nacieron con bajo peso en el grupo con enfermedad renal crónica, mientras que las que no tenían enfermedad renal crónica, solo el 6%, es decir, el antecedente de la ERC nos duplicaba, incluso nos daba más del doble de partos con peso bajo al nacer. Eso como un antecedente importante. Además de las guías Cádigo, existen otras como son las guías de la Asociación Renal, que engloba también atención de mujeres con enfermedad renal crónica, incluyendo las que tienen que son receptoras de trasplantes renales, aquellas que planean un embarazo o que están embarazadas o en periodo postparto. También se incluye a pacientes que tienen glomerulopatías primarias con ese deseo de embarazarse. Estas guías nos dejan algunos objetivos en la valoración preconcepcional en la paciente con enfermedad renal crónica. Lo mínimo indispensable que necesitamos para decir que sí se puede embarazar a esta paciente es determinar la función renal basal, ya sea con una creatinina sérica o un aclaramiento de creatinina de 24 horas. No nos sirve mucho durante el embarazo medir la tasa de filtrado glomerular estimada mediante Cockcroft Gaul, CKD, o MDRD, porque son fórmulas que se alteran con el embarazo. Es bien sabido que aumenta la bulimia y por tanto, pues también la tasa de filtrado glomerular durante el embarazo. También lo que sí tenemos que hacer es cuantificar también la proteinuria, ya sea una relación albúmina-creatinina en orina o medir proteinuria en 24 horas. Ver el control de la presión arterial. Como meta tiene que estar por debajo de 135-85 milímetros de mercurio antes del embarazo.
Hay que revisar medicamentos, hay que suspender IECAS y ARA-2 si es una paciente hipertensa y hacer el traslape o cambio a medicamentos más seguros durante la gestación, como son alfametil-dopa, como son el calcio antagonistas o la betalol, que son fármacos que se ha demostrado que son seguros durante el embarazo. Asimismo, suspender medicamentos como micofenolato de mofetilo, que se suele usar para inmunosupresión en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad inmunitaria o reumatológica, como las glomerulopatías por lupus. Asimismo, hay que suspender el uso de estatinas, puesto que todos estos medicamentos que comenté que se tienen que suspender son teratogénicos. Y muy importante, educación y consejo preconcepcional, valorar qué tanto riesgo hay de desenlaces adversos durante la gestación, sabiendo que la paciente tiene enfermedad renal crónica. Valorar la fertilidad de los pacientes, porque a veces se quieren embarazar y resulta que ya no son fértiles, ya sea porque tuvieron tratamientos con terapias que incluso pueden dejar estériles a las mujeres en el tratamiento de las nefropatías. Grandes ejemplos de medicamentos que pueden eh, tener como desenlace esterilidad son ciclofosfamida, por ejemplo, que pues, tiene una alta tasa de infertilidad, por lo que a veces se les recomienda a los pacientes que están bajo tratamiento con esos medicamentos que vayan a un banco de espermatozoides o un banco de criogenización de óvulos, si es que desearan tener un bebé después de su tratamiento. Asimismo, es importante recalcar que estas mujeres requieren el uso de aspirina cuando están en una enfermedad renal crónica que está en estadio 3 a 5, es decir, a partir de que tenemos una tasa de filtrado glomerular menor de 60, se ve beneficio en distintos parámetros. Por ejemplo, dividieron aquí a distintos grupos en este estudio, en el cual les dieron bajas dosis de aspirina a las mujeres con enfermedad renal crónica. Hubo un grupo al que sí le dieron aspirina y otro no, de las pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 a 5. ¿Qué fue lo que encontramos? Las pacientes que usaban aspirina tuvieron menor incidencia de hipertensión gestacional, menor incidencia de preeclampsia y menor incidencia de partos pretérminos. Se vio el beneficio a partir de una enfermedad renal crónica estadio 3 y 5. Cuando están en estadio 1 y 2, no había beneficio de usar aspirina. De hecho, aumentaban los efectos adversos, como podemos ver en esta tablita. Entonces, aquí es claro, la enfermedad renal crónica es una indicación absoluta de uso de aspirina para prevención de preeclampsia. Se sugiere usar 100 miligramos antes de la semana 16 de gestación y suspenderla alrededor de la semana 36. Importante también, la aspirina de baja dosis a baja dosis no causa restricción del crecimiento intrauterino ni complicaciones fetales. Nuevamente hablemos de la evaluación de la función renal en el embarazo. Se recomienda evaluar la función renal mediante una creatinina sérica. Hay que evitar interpretar una creatinina normal alta como normal. Eso no pasa en la gestación. Si está alta, algo está pasando. No hay que confiar ciegamente en la tasa de filtrado glomerular estimada, como es por CKD-EPI o MDRD, que no están validados durante el embarazo por los cambios fisiológicos que hablábamos del mismo. Si tenemos dudas acerca de la tasa de filtrado glomerular o la elevación de creatinina, hay que utilizar un aclaramiento de 24 horas o bien una tasa de filtrado glomerular en medida o estimada mediante otros biomarcadores como son la inulina o el Loexol. La cistatina se puede complementar, pero aún no se ha validado plenamente. Entonces, la CKD-EPI, las fórmulas CKD-EPI y MDRD tienen problemas, puesto que subestiman la tasa de filtrado glomerular real, porque hay hemodilución en la embarazada y hay valores de creatinina menores. La fórmula de Cockcroft-Gaul también se afecta por peso y los cambios hemodinámicos y no toma en cuenta el embarazo, y la cistatina C se eleva fisiológicamente durante el embarazo tardío. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la función renal en el embarazo? Ya sabemos, la creatinina sérica es importante, nuestro mejor marcador. Asimismo, si nuestro paciente está en un estadio G1 o G2 de enfermedad renal crónica por la cardio, es decir, si tiene una tasa de filtrado glomerular mayor de 60, la frecuencia de valoración médica es de 4 a 6 semanas, es decir, cada mes a mes y medio. Y los estudios mínimos que hemos de solicitar son presión arterial, creatinina, relación albumina-creatinina, y pues también valorar el examen general de orina y cómo van los cambios de peso. Si la tasa de filtrado glomerular es menor de 60, es decir, un estadio G3A o G3B que va de 60 a 30, aquí sí hay que evaluarlas con mayor frecuencia, cada 4 a 2 semanas, y adicionalmente hay que solicitar electrolitos séricos, hemoglobina y albúmina. Además de todo el aparato de pruebas que se solicitan durante la gestación. Mucho ojo, la gestación, el embarazo también requiere estudios por norma oficial mexicana que se tienen que hacer de acuerdo a la etapa y las semanas de gestación en las que llevan. Pero aquí estamos hablando específicamente de una evaluación de la función renal para que no nos vayamos a confundir. Ahora bien, si la tasa de filtrado glomerular es menor de 30, es decir, está en un estadio G4 a G5, se sugieren hacer evaluaciones incluso cada 15 días, ir pidiendo urea, ácido úrico, el ajuste de los fármacos a la tasa de filtrado glomerular de la paciente y pues la evaluación obstétrica estrecha. Yo sé, les dije que no solemos usar tasas de filtrado glomerular, pero ya cuando la tasa de filtrado es menor de 30, sí es importante medirla para ver los ajustes que tenemos que hacer de los medicamentos. Asimismo, durante el embarazo hay indicaciones para hacer biopsias renales si estamos en contexto de que pensamos que la paciente tiene una glomerulopatía primaria. Si un diagnóstico histológico fuera a cambiar el manejo en el embarazo de la enfermedad renal, la biopsia puede realizarse en el primer y al inicio del segundo trimestre del embarazo. Y solo está indicada si el resultado de la biopsia de verdad nos cambiaría el manejo que le vamos a dar. Es decir, si con el resultado de la biopsia yo ya le voy a dar algún medicamento inmunosupresor o incluso tendría que dar, pues sí, cambiar el manejo médico farmacológico de la paciente, ahí sí se justificaría tomar una biopsia renal. También tener claro que la biopsia es segura hasta los inicios del segundo trimestre, es decir, no hay que tomarla después de 20 semanas de gestación porque esto aumenta el riesgo de hemorragia. Los diagnósticos que son frecuentes y que nos pueden causar glomerulopatía durante el embarazo son un lupus activo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un síndrome nefrótico. Entonces es importante también tomar en cuenta esto porque sí, la biopsia definitivamente nos cambiaría el tratamiento de estos pacientes. Asimismo, si mi paciente necesita utilizar inmunosupresores, ¿qué hacemos? Aquí las recomendaciones de las guías de la Asociación Renal son muy claras. Se pueden utilizar medicamentos como la prednisolona, azatioprina, ciclosporina, tacrolimus e hidroxicloroquina. También hay que recordar bien que hay medicamentos de otra índole que también son seguros en el embarazo a bajas dosis, por ejemplo, aspirina, también la heparina de bajo peso molecular, la betalol, nifedipino, metildopa en el contexto de hipertensión arterial o de un tromboembolismo, son seguros estos medicamentos. Otra recomendación importante es que no se debe utilizar micofenolato de mofetilo, ni metotrexato, ni ciclofosfamida durante el embarazo porque son teratógenos y se tienen que suspender y cambiar por alternativas más seguras 3 meses antes del embarazo. Se puede utilizar en lugar de micofenolato azatioprina, por ejemplo. Y también hay que valorar, por ejemplo, eh, si la paciente tiene una microangiopatía trombótica, imaginemos ese contexto, pues sí valdría utilizar eculizumab, porque aquí pues sí la evidencia muestra que
Es una enfermedad que amenaza el embarazo y pues sí, el uso de eculizumab pues sí es un beneficio que supera el riesgo de su mismo uso, pero pues esto tiene evidencia limitada, pero pues sí tomarlo en cuenta, que las pacientes pueden tener una microangiopatía trombótica y se beneficiarían de eculizumab. Como en el contexto de enfermedades que generan pues esa microangiopatía trombótica, como un síndrome urémico hemolítico, que por supuesto que puede suceder en el embarazo. Una paciente puede tener una gastroenteritis secundaria a una infección por shigellosis y de ahí cursar tan mal que pues, la paciente termine con esa microangiopatía trombótica. Entonces, en ese contexto sí valdría la pena usar eculizumab, que pues, recordando que igual el eculizumab, un medicamento que me encanta, uno de los más caros que existen, pero pues es un inhibidor de S5 y con eso inhibe la cascada de complemento y la formación del complejo de membrana que destruye a las células. Ahora bien, en contexto de hemodiálisis, sí también hay especificaciones para las mujeres embarazadas y que están en hemodiálisis. Por ejemplo, si ya estaban en diálisis antes del embarazo, pues tienen que recibir asesoramiento antes de embarazarse, incluyendo opciones de postergar ese embarazo hasta que tengan un trasplante si es factible en esta paciente. Y se recomiendan diálisis largas y frecuentes durante el embarazo para mejorar los resultados. Y que las dosis de diálisis durante el embarazo se prescriban teniendo en cuenta la función renal residual con un objetivo de urea prediálisis de menos de 12,5. Entonces se recomienda una diálisis intensiva y frecuente que por lo menos a la semana tenga más de 36 horas o más de 6 sesiones de hemodiálisis. O sea, prácticamente tendrán que estar hemodializándose diario estas pacientes si ya están en terapia sustitutiva de la función renal y nuestra meta de urea es menor de 12,5. Hay que aumentar el volumen de la diálisis con la progresión del embarazo y mantener la hemoglobina entre 10 y 11 gramos sobre decilitro y administrar hierro intravenoso y si es necesario. Y durante las sesiones de hemodiálisis hay que preferir la heparina no fraccionada sobre la enoxaparina y ajustar la ultrafiltración de las máquinas de hemodiálisis durante las sesiones. Asimismo, las mujeres embarazadas y que tienen anemia secundaria a la enfermedad renal crónica deben recibir hierro parenteral si es que tienen una ferropenia o un valor de ferritina sérico bajo. Asimismo, se recomienda el uso de los agentes estimuladores de la eritropoyesis durante el embarazo si está indicado, es decir, está recomendado que utilicen su eritropoyetina o darbepoetina según sea el caso. El hierro intravenoso es seguro. Si el hierro oral no lo toleran, si tienen problemas gástricos o resulta ineficaz. La eritropoyetina o darbepoetina son seguras y se tienen que ajustar por aumento fisiológico del volumen plasmático con la meta de obtener una hemoglobina de 10 a 11 y si nuestro paciente tiene una hemoglobina menor de 7, amerita transfundirse. Ahora bien, si tuviese enfermedad mineral ósea, también se recomienda suplementar con vitamina D en el embarazo a las mujeres que tienen enfermedad renal crónica y tienen deficiencia de vitamina D. Asimismo, se recomienda que los calcimiméticos sean descontinuados durante el embarazo. Entonces, calcimiméticos no están indicados en las mujeres con enfermedad mineral ósea y embarazo. No hay que darlos. ¿Como qué calcimiméticos, doctor Pepe? El Sinacalcet no estaría recomendado el uso del Sinacalcet en el embarazo. Se recomienda eliminar pues, quelantes de fosfato, como sería el severamel, por pues también podría tener algún efecto ahí teratogénico durante la gestación. Asimismo, pues recordando, hay que suplementar vitamina D si esta está deficiente, suspendemos calcimiméticos y quelantes no cálcicos durante el embarazo y controlar calcio, fósforo y PTH mensualmente, como pues, con toda paciente con enfermedad mineral ósea secundaria a la enfermedad renal crónica. Y hay que priorizar carbonato de calcio como quelante antes que el severamer.
Ahora bien, también esta guía habla de casos muy específicos, como por ejemplo nefropatía lúpica y vasculitis. Por ejemplo, mujeres con lupus eritematoso sistémico o vasculitis deberían concebir cuando su enfermedad esté en remisión o al menos 6 meses apagada. Y todas las mujeres con lupus deberían tomar hidroxicloroquina durante el embarazo a menos que esté contraindicada. Y los esteroides, azatioprina e inhibidores de la calcineurina, inmunoglobulinas intravenosas y plasmaferesis pueden usarse para tratar el lupus en el embarazo, son seguras. Entonces, recordando, concebir solo si hay remisión más de 6 meses, se puede mantener la hidroxicloroquina, prednisolona y azatioprina, se puede usar inhibidores de la calcineurina si hay un brote activo y hay que evitar micofenolato de mofetilo y ciclofosfamida porque son teratogénicos. Y hay que monitorizar a estos pacientes cada 2 a 4 semanas y evaluar la proteinuria y la función renal y considerar la aspirina para prevención de preeclampsia. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Especificaciones muy claras acerca de la enfermedad renal crónica y el embarazo. Espero les haya gustado este video. Creo yo que va a generar muchas dudas, necesita muchas especificaciones. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla aquí en la caja de comentarios. Para eso estamos, para nutrir a todo el personal médico de conocimiento. Bye.